infalibilidad papal, es decir, cuando hay una verdad de fe revelada por el Espíritu Santo a la Santa Iglesia, la cual de manera solemne la proclama y debe de ser creída por toda la cristiandad. Esto ha sido así desde el inicio de la era cristiana. Vamos a ver que Pedro es santo, Pedro es infalible, pero también pecó y también se equivocaba. Estas mismas características acompañan al santo Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro y actual Papa. Vamos a ver, Pedro es infalible. Leo Mateo 16 del 13 al 17. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como podemos ver aquí, Pedro recibió una verdad de fe inequívoca y a la vez él dio una respuesta de carácter infalible. Vamos a ver ahora cómo Pedro, al igual que los papas sucesores hasta hoy, Papa Francisco, que es el número 266, gloria a Dios porque nuestra Santa Madre Iglesia Católica tiene conexión directa con los apóstoles desde el inicio. Tienen la supremacía y autoridad de la Iglesia con carácter de infalibilidad en asuntos de fe y doctrina. Veamos también ahora cómo Pedro, líder y primer papa, que lo es, aunque al protestantismo no le guste, tiene la autoridad y lo que salga del concilio se respeta y es creído por la Iglesia. Leo Hechos 15, versículos 1 y 2, 4 y 7, versículo 12 y 22. Algunos enseñaban conforme a la ley mosaica: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Se produjo con esto una agitación y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén, donde los presbíteros y apóstoles, para tratar esta cuestión. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, apóstoles y presbíteros. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Toda la asamblea calló y escuchó a Pablo y a Bernabé. Entonces decidieron los apóstoles, presbíteros y toda la iglesia elegir de entre ellos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Como podemos dar cuenta, Pedro, el líder, pone orden y después ya pudieron ser escuchados todos y ponerse de acuerdo. Otras citas acerca de infalibilidad papal. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Además, hay una profecía para la infalibilidad papal para siempre. Leo Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás de esta manera: así dice Yahvé Sebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Aquí claramente podemos ver cómo la profecía dice que nuestro Señor Jesucristo ha gobernado, gobierna y siempre gobernará su iglesia, pero que hay un sacerdote a su derecha que es su vicario, el cual es el romano pontífice, que es la roca visible de la iglesia peregrina que somos nosotros. Bueno, el Papa es pecador. Papa Francisco, al igual que Pedro, es pecador y se puede equivocar, y eso no quita su infalibilidad. Vamos a ver en Marcos 14 del 67 al 71 que Pedro pecó. Al ver a Pedro calentándose, le dice una criada: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. Los que estaban allí volvieron a decir a Pedro:
ciertamente eres de ellos. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Como vemos aquí, Pedro pecó. Además, el Papa puede ser corregido. Pedro fue corregido. Gálatas 2:11. Dice Pablo: mas cuando vino Cefas, y nótese que le dice Cefas, la piedra, a Antioquía, me enfrenté con él porque era digno de reprensión. Queridos hermanos, el Santo Papa puede ser corregido por un colegio calificado de obispos, no por cualquier youtuber ignorante que se le antoje despotricar contra el Papa sin conocimiento de causa. Así no es. Además, Pablo reprendió a Pedro porque era digno de reprensión, Pablo siendo ministro de la iglesia, pero a la vez Pablo está sometido a la iglesia, tal como lo vemos en Hechos 9, del 5 al 6, donde mismo Cristo le dice: ve, allá te dirán lo que tienes que hacer. Leo: él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Bueno, y además vemos cómo Pedro pecó, Pedro falló y lo negó 3 veces, y al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo 3 veces le reafirmó su autoridad allá en Juan 21, 15 al 17. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, al igual que el actual Papa, es santo. No porque es santo, no porque sea perfecto y sin pecado, sino porque además de ser del pueblo de Dios, es un ungido del Señor. Leamos Levítico 21:8, hablando del sacerdote. Le tendrás por santo, porque él es quien presente el alimento de tu Dios. Por tanto, será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificó. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura: seréis santos porque yo soy santo. Mateo 5, 48. La verdad habla, es decir, Cristo. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Además, en la iglesia primitiva, todos los hijos de Dios, los bautizados, los miembros del cuerpo de Cristo, con toda naturalidad se decían entre ellos santos. Vamos a ver, Hechos 9:13. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Entonces, como vemos, si a los bautizados, miembros del cuerpo de Cristo, se les dice santos, cuán más a un ungido del Señor como es el Santo Papa. Por eso es el Santo Padre, y no porque sea perfecto, sino porque aquel que lo instituyó es santo, como dice la Escritura. Y bueno, para terminar esto, voy a leer algo del magisterio acerca de esto de ex cátedra para que quede más clarificado. La terminología de ex cátedra se refiere a la silla o puesto ocupado por un obispo. En tiempos modernos se refiere al magisterio de la Iglesia, o sea, a la autoridad de enseñar la doctrina. La frase se usa en teología desde el medievo, es decir, de la Edad Media, y luego más frecuentemente en las disputas que surgen como resultado de la Reforma alemana sobre la autoridad y prerrogativas del Romano Pontífice. Desde los tiempos de San Pedro, el primer obispo de Roma, nada ha cambiado en lo que toca a la autoridad de la cátedra romana. De hecho, aún la llamamos a veces la silla de Pedro o cátedra petrina. Los pontífices romanos, desde Pedro en adelante, han clarificado y enseñado los dogmas de la Iglesia por ya casi 20 siglos. Sin embargo, fue en el Concilio Vaticano I, 1869-1870, que por primera vez se definió el dogma de la infalibilidad papal. En la definición de tal dogma, Sesiones Conciliares 4, se expresa lo siguiente, y voy a leer literalmente lo que dice el dogma. Con la aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por la cristiandad, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso
que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Y bueno, eso es lo que dice el dogma, y leo un poquito acerca de lo que es ex cátedra. El dogma de la infalibilidad papal, aunque ha sido una creencia de aceptación cristiana desde la era primitiva, la declaración solemne fue hecha por el Concilio Vaticano I y se llevó a cabo el 18 de julio de 1870. Desde ese momento rara vez se ha usado este poder ex cátedra. Uno de estos casos es en 1950, cuando el Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción de María como un artículo de fe inapelable para todo cristiano. Aclaremos que antes de la definición solemne del dogma de 1870 hay vasta prueba del uso de la supremacía petrina ex cátedra. Ejemplos: Concilio de Nicea en el año 325, combatiendo el arrianismo; Concilio de Éfeso en el 431, refutando la herejía de Nestorio; el Concilio I de Constantinopla en el 381, combatiendo el monofisismo; y otros decretos que se ajustan a la definición de ex cátedra, como el Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sactam de 1302 y el Papa Pío IX en la Constitución Papal Ineffabilis Deus de 1854, o sea, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y para terminar con esto, leo unas palabras del Santo Papa Emérito Benedicto XVI acerca de este asunto. En julio del 2005, el Papa Benedicto XVI afirmó durante un discurso improvisado a sacerdotes en Aosta que el Papa no es un oráculo. Él es infalible en situaciones muy raras. Cuando habla ex cátedra, el Papa Juan XXIII dijo una vez: solo soy infalible si hablo infalible, pero yo nunca hago eso, así que no soy infalible. Una doctrina propuesta por un papa como su propia opinión, no proclamada formalmente como doctrina de la Iglesia, puede ser rechazada como falsa, incluso si se trata de una cuestión de fe y moral, y aún más cualquier otra cosa que se exprese como asuntos u opiniones personales. Queridos hermanos, a esto se refiere el dogma de la infalibilidad papal. Bendiciones en Cristo Jesús.